todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Yo soy Belkis Sánchez y por los próximos 30 minutos estaré moderando este diálogo. Como siempre agradecemos su sintonía cada semana. La Asamblea Nacional retomó sus actividades y siempre después de un receso legislativo es bueno hacer una evaluación de las tareas realizadas y las que todavía quedan pendientes por hacer. Ese precisamente será el tema de hoy, la evaluación del trabajo legislativo. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la televisión legislativa en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Nos pueden también seguir por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos también por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. En este año se han aprobado importantes leyes como el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Deudores de Buena Fe y está pendiente el veto al Código Monetario y Financiero. Hay cuenta de un intenso trabajo en la Asamblea Nacional. Veamos un pequeño resumen a continuación. Durante estos 15 meses de gestión de la Asamblea Nacional se han aprobado 21 leyes y 47 resoluciones. Las normativas que se han dado trámite son las siguientes: Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999, Ley Orgánica para el fortalecimiento y optimización del sector societario y bursátil, Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Pública del Estado, Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua y el Código Orgánico Monetario y Financiero, de la que el veto del Ejecutivo está aún pendiente. En tanto, en la agenda del Movimiento País están todavía pendientes la reformatoria a la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, Ley reformatoria a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, Ley de Movilidad Humana, Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales, Código de Salud, Código de Relaciones Laborales, Código Ambiental y la Ley Orgánica de Seguridad Social. Y bien, asambleísta Torres, iniciamos este bloque con usted, como siempre recordándoles que tenemos 2 minutos para cada uno para que expongan sus criterios. ¿Cuál es la evaluación que usted hace al trabajo de la Asamblea Nacional y sobre todo la incidencia que ha tenido la oposición legislativa en la producción de las leyes? Bueno, por el número de leyes el trabajo es fecundo. Se ha mencionado que 21 leyes han sido aprobadas por la Asamblea. De entre ellas... En este nuevo periodo, ¿no? Claro, en este nuevo periodo. De entre ellas, tan solo pensar en el impacto del Código Integral Penal le permite a uno apreciar la magnitud legislativa. Ya entró en vigencia el Código Integral Penal y ahora se discuten temas muy sensibles, como el hecho, por ejemplo, de que no se haya cambiado la denominación simplemente de algunos delitos, sino que se hayan modificado algunos elementos estructurales, como ocurre, por ejemplo, con el peculado. Antiguamente, el peculado tenía un solo verbo rector: abusar de dineros públicos, con algunas modalidades, entre ellas el desfalco, entre ellas la disposición arbitraria, el apropiarse, y se mencionaba inclusive la malversación. En el nuevo Código Integral Penal ya no existe un solo verbo rector, sino 4, y ha desaparecido el concepto de desfalco y por supuesto se ha borrado definitivamente del mapa a la malversación. Ello abre el camino para que muchos que han sido condenados por desfalco o por malversación puedan solicitar a los jueces competentes el archivo de los procesos. Claro que no opera de manera automática, el juez tiene que tomar la decisión, pero este es un ejemplo del impacto que puede tener la legislación en el devenir jurídico social de un país. Y no se diga otras leyes que están en vigencia, como la del sector societario y el mercado de valores. Se ha cambiado inclusive la forma como se constituye una compañía, cómo se hacen negocios en el país. El mercado de valores se ha vuelto más intenso con las modificaciones recientes. Los cambios legislativos han ido entonces por múltiples direcciones. Y claro, hemos hablado en extenso de la Ley de Recursos Hídricos, Ley de Aguas, y como ellas hay muchas más. Estamos hablando tan solo de 21 leyes en este periodo. Ya vamos a profundizar sobre algunos elementos que usted mencionó, asambleísta. Asambleísta Hernández, de manera general, su evaluación respecto de estas 21 leyes aprobadas en lo que va de este nuevo periodo legislativo. Yo creo que ha sido un trabajo importante de la Asamblea. Siempre podríamos
hacer más. Siempre podríamos decir que quedaron cosas que todavía están pendientes, y efectivamente, cuando uno revisa lo realizado, ve que ha sido un trabajo intenso, pero al mismo tiempo señalo que hay temas que están aún pendientes y que lo están desde hace varios años. El caso de la Ley de Culturas, el caso de reformas a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, son ejemplos de esto, o la Ley de Economía Popular y Solidaria. O sea, hay temas que están pendientes. Sin duda, en los próximos meses, lo que llenará y generará el mayor debate legislativo es lo relacionado con las enmiendas constitucionales, sin dejar la tarea legislativa, que en cada una de las comisiones es todavía profunda. Hay varios temas que están asignados a cada una de las comisiones que en estos meses se desenvolverán. Creería yo que el mayor déficit que tenemos como Asamblea es la inexistencia de una oposición que cumpla con los roles democráticos que se espera. Esto me parece que es lo central. Ahora mismo, yo acabo de escuchar algunas críticas que, si bien Luis Fernando reconoce que después finalmente depende del juez, como siempre que juzga y como siempre que lo hace un juzgador. Pero yo diría, yendo más allá, ¿qué es lo que está aquí o qué queda en cuestión? Que estas críticas, por ejemplo, habrían sido oportuno tenerlas en el momento del debate. Y yo creo que aquí hay una carencia y creo que esa es una debilidad como Asamblea, de que la oposición, más allá de ciertas voces, yo reconozco que hay voces que tienen una labor destacada en la Asamblea, pero como oposición no hay una estrategia, no hay unos liderazgos y no hay tampoco el compromiso de cumplir las tareas que tiene en una sociedad democrática: poder advertir, poder establecer una labor pedagógica, de plantear propuestas, proyectos, ¿no? Estas son cosas que iremos discutiendo. Gracias. Asambleísta Torres, su réplica respecto de este punto citado por el asambleísta Hernández. ¿Qué pasa con el liderazgo de la oposición? Bueno, la oposición tiene una limitación numérica. Por más esfuerzos que hagamos desde la oposición, sabemos que nos encontramos con un bloque que sobrepasa los 100 votos. En cuanto a la discusión, en cada una de las comisiones, los miembros de la oposición somos minoría. En mi comisión estamos 3, en otras entiendo que existen 2, que vienen a ser voces aisladas, pero que en el fondo tratan de advertir cuando corresponde sobre las consecuencias de la legislación. En el Código Integral Penal, al interior de la comisión, varias advertencias hicimos. Sin embargo, algunos temas del Código Integral Penal fueron aprobados a última hora, tal como fue aprobada la Ley Orgánica de Comunicación, con asuntos incorporados por el ponente sin que estos hayan sido sugeridos en el Pleno. Y allí vienen los problemas, la rapidez. Sobre la eliminación de esta figura de malversación de fondos, usted como miembro de la Comisión de Justicia, ¿no se dieron cuenta del problema que se iba a generar en lo futuro, ya precisamente con la vigencia del Código? Bueno, y a propósito del tema del caso Isaías. Bueno, ese es uno de los tantos casos. Es uno de los tantos. En la comisión el tema lo traté en el sentido de advertirles que el cambio que se hacía en cuanto al concepto mismo del peculado con los verbos rectores iba a generar consecuencias. Y claro, al final está generando consecuencias. No solamente ese cambio, otros más. Por ejemplo, ya no es peculado menor el tráfico de influencias, el ayudar a que unos consigan contratos. Ahora esto se ha trasladado al ámbito del tráfico de influencias, pero no peculado menor, que son asuntos bastante técnicos, pero a la hora de tomar decisiones, por el principio de favorabilidad, por el principio indubio pro reo, indudablemente los jueces tendrán en muchas ocasiones que resolver a favor de alguien que ha sido condenado bajo estos cambios o modificaciones. Gracias. Asambleísta Hernández, sobre este tema, ¿a país tampoco nadie le alertó de las posibles consecuencias? Mire, es que creo que aquí hay un elemento fundamental que hay que señalar. Siempre que un juzgador lo hace considerando también no solo lo que dice la ley, sino lo que son sus percepciones de la justicia, sus percepciones del derecho. Por lo tanto, estos temas que ahora se han planteado aquí tendrán que ser decididos y obviamente el juez tiene sobre todo que mirar lo que se está buscando y lo que está señalado, tipificado en el Código Penal, que de ninguna manera se busca en estos casos ser menos severo, todo lo contrario, se ha actuado, no solo en esta ley, ya acabamos de hacerlo también en el Código Monetario, sancionar drásticamente lo que tiene que ver con el peculado, porque
Por concepto, la utilización de fondos públicos para beneficio privado es absolutamente algo que debemos rechazar. Entonces, no me parece que este sea un argumento ni tampoco ese sea un peligro del COIP. Yo vuelvo sobre la tarea central de la oposición y yo creo que ahí tenemos deficiencias. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos de estos roles? Uno, establecer una crítica permanente a las acciones del gobierno, pero esa crítica no solo puede quedarse en una declaración, sino en estructurar un programa, una propuesta. ¿Cuánto hemos avanzado en esto? Se criticaba que el Movimiento País realice un análisis del COIP artículo por artículo, pero lo que habríamos buscado, lo que habríamos esperado es que al regreso del receso legislativo o al regreso incluso de esta discusión, la oposición pueda presentarnos también una alternativa de código. Eso no existió. Entonces no hay esa función programática propositiva. Pero en términos generales también es cierto que la oposición, o desde la oposición, se han presentado una serie de proyectos de ley que a la final no han sido calificados. No es cierto. Nosotros como CAL, y yo puedo ahí hablar como CAL, no tenemos la posibilidad de analizar el contenido de cada una de las leyes. Ese no es nuestro rol. Nosotros lo único que tenemos que ver es que no sean inconstitucionales. Pero si se presentan proyectos de ley o que modifican o que alteran la estructura administrativa o que generan gasto público, es nuestra obligación no atenderlos. Yo vuelvo a señalar, aquí hay una carencia, hay un déficit de una oposición democrática, que le falta cumplir ese papel programático, esa función de control, esa función de contestataria que le corresponde y también, en algunos casos, esa función de cooperación que es necesaria en el tema de la oposición. Ahí está nuestra deficiencia. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos, es momento de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque enseguida continuamos con más, hablando sobre la evaluación del trabajo legislativo. Regresamos. De regreso, amigos, con más de Tesis y Antítesis. El tema de hoy, la evaluación del trabajo legislativo. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la televisión legislativa en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en Cuenca. Nos pueden sintonizar en la web, por supuesto, a través de envivo.asambleanacional.gov.es y en el portal de noticias ecuadorenvivo.com. La gente tiene su propia percepción del trabajo de los asambleístas. Vamos a escuchar algunas de sus opiniones. Últimamente las reformas que han cambiado me parece que sí son buenas para el país, en especial las leyes. Por ejemplo, cuando una persona cometía un delito, era primeramente detenida y luego juzgada. En cambio ahora va directamente a los jueces, que es muy importante eso. Yo estoy muy conforme con el trabajo de los señores asambleístas. Los que estoy inconforme con los otros, pues de la oposición del gobierno. No les dejan hacer lo que ellos deben hacer. Siempre piden como es la igualdad de poderes. Si hubiera igualdad de poderes no hiciéramos nada. Que tuvieran, digamos, el mismo sentido patriótico todos, sería fantástico, nuestro país sería maravilloso. El trabajo de los asambleístas me parece poco, hacen poco por el país. Yo no estoy de acuerdo en muchas leyes que ellos hacen porque no son gente que deberían estar ahí. Ahí debería estar gente que sí se prepare en verdad. No hay un análisis, nosotros no hemos notado que existe un análisis. Simplemente se cumplen órdenes, reciben órdenes y eso es todo, eso no nos conviene. Todo cambio es duro y el cambio cultural peor todavía. Claro que siempre se necesita más cambios para mejorar el país. Por ejemplo, yo diría que el gobierno debería interesarse más en hacer venir inversión extranjera. Bueno, la ley de comunicación, sobre todo la ley de economía, creo es. No, muy buenas. Yo no sé artículo por artículo, pero sé que el presidente tiene toda la buena voluntad de cambiar todo el desastre que hubo. Continuamos con más, asambleísta Torres, a propósito de lo que hablábamos en el bloque anterior. En el video escuchamos a un ciudadano que pidió una oposición proactiva y que piense en el país. Bueno, la oposición es proactiva. Veamos el nivel de intervención de los miembros de la oposición. Yo creo que es destacado, positivo, un nivel de intervención en todas las leyes que se debaten en el Pleno y en las comisiones, por supuesto. Lo que resulta es que el bloque de gobierno, por tener tantos votos, muchas veces no escucha. Las observaciones no son canalizadas. Impera
la dictadura muchas veces de la mayoría. En algunos casos sí se han aceptado observaciones, pero en las leyes trascendentes no ha habido votación. La Ley Orgánica de Comunicación, por ejemplo, hubo votación, pero no hubo el debate sostenido sobre temas incorporados en último momento. En el debate mismo de la ley que traslada los fondos del magisterio y otros fondos privados al IES y al BIES, el debate quedó a medias. Yo, por ejemplo, no pude intervenir, tenía que hacer observaciones de fondo. Por ejemplo, una muy sencilla, se mencionaba en ese proyecto al Código Financiero y Monetario que todavía no estaba en vigencia. ¿Cómo se puede en un proyecto mencionar, referirse y remitirse a un proyecto que no era ley, a un proyecto inexistente? Solo por ese hecho debió esa ley que traslade estos fondos privados al IES y al BIES ser archivada. En consecuencia, yo lo que puedo decir es que el debate ha sido intenso en la medida en la que hemos podido indudablemente debatir. Ahora que la iniciativa legislativa viene del bloque de gobierno, es así. Y no solamente el bloque de gobierno, de la Presidencia de la República. Si nosotros analizamos de las 21 leyes, ¿cuántas han llegado desde la Presidencia? Prácticamente la mayoría. No hay espacio para una ley de la oposición. Sería un trabajo, digamos, sin mayores frutos del que haga un legislador opositor para presentar un proyecto. Debemos concentrarnos en los paquetes legislativos que vienen en cascada. 21 leyes en medio año, caramba, es una cifra récord en el país. Y frente a ello uno tiene que estar preparado para alertar sobre problemas, consecuencias y debatir posiciones. Casi todas las leyes lo que buscan consagrar es un modelo estatista, controlador, y no un modelo que ciertamente permita desplegar las energías individuales y colectivas lejos de la supervisión estatal. Gracias, asambleísta Hernández. ¿Será que el bloque de gobierno no da esta apertura a las propuestas que vienen de la oposición? En el primer día, cuando se inauguraba este nuevo periodo, yo dije algo que en su momento fue duramente criticado, y dije que en vista de que ahora no se requerían los votos, la labor de la oposición tenía que ser mucho más profunda, sagaz, pero también inteligente. Y eso es lo que no hemos tenido. El que la mayor parte de proyectos provengan del bloque del Movimiento País y del Ejecutivo, eso no solo pasa aquí en el Ecuador, pasa en la mayor parte de países del mundo, por una razón, porque en los ejecutivos está concentrada la tecnocracia. Mientras en la Asamblea tenemos comisiones para cada uno de los temas y tenemos cada uno de los legisladores asesores, en el Ejecutivo hay ministerios con técnicos, con especialistas, con expertos, de tal forma que ahora en la mayor parte de democracias las iniciativas surgen de los ejecutivos o conjuntamente, en nuestro caso, con los bloques que son mayoritarios, de tal manera que ese no tiene por qué ser un problema. Segundo, reconozcamos, Luis Fernando, hay voces, y yo lo mencioné en mi primera intervención, que respetamos en la oposición, pero no hay una estrategia. No hay una estrategia ni siquiera de aquellos que tienen un número de legisladores más numerosos. No hay una estrategia, no hay posiciones claras que puedan tener también esta dimensión pedagógica de indicarle a la ciudadanía: esto estamos nosotros criticando, pero esto debería hacerse así. No hay eso. Seguramente, y yo lo vuelvo a resaltar, hay 3, 4 voces importantes, brillantes, que hacen aportes. Muchos de esos aportes se recogen, pero no hay un rol, y no cumplen un rol con una estrategia clara definida. Hay un elemento clave que dice Duverger respecto al rol de la oposición, y es que hay que distinguir aquella que es una lucha sin principios, aquella que es una lucha por temas secundarios, de escándalos, y aquella que es por los valores fundamentales. Aquí la oposición no tiene una estrategia sobre esto, y no hay ni la posibilidad de que puedan efectivamente comentarnos con argumentos sobre temas de las leyes, y menos aún poder indicarle a la sociedad que hay otra alternativa diferente a la que nosotros planteamos. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, de pronto les falta como oposición consolidar un bloque efectivo que precisamente haga frente a todos estos aspectos y comenten con argumentos, como menciona el asambleísta Hernández. Bueno, de los 23, 24 integrantes de la oposición, yo podría indicar, Virgilio, que existe coherencia en varias de las decisiones, que hay valores, principios, por supuesto, aquellos que creemos en una economía de mercado, aquellos que no creemos en un Estado estatista. Hemos sido coherentes con una posición vertebrada en cada una de las leyes, y hemos enviado un mensaje al país que lo que el Ecuador requiere es un cambio de modelo. Yo espero cuanto antes
que podamos en la Asamblea y también en las calles del país discutir el tema de la reelección presidencial, porque la discusión ya no tiene que ser simplemente sobre la reelección, sino sobre el modelo político, económico y social que se aplica en el país. Esa discusión la hemos dado, pero indudablemente en algunos temas no todos los de la oposición coincidimos. Muchas veces hay diferencia con los legisladores de Pachacuti, que tienen una lógica propia, frente a otros legisladores. En la defensa de las libertades, por supuesto que tenemos una coincidencia total. De allí que pedir que toda la oposición actúe en conjunto es pedir peras al olmo, porque en la oposición existen grupos que tienen una orientación distinta, salvo, por supuesto, de aquellos que públicamente hemos profesado nuestra convicción que el modelo tiene que cambiar, este modelo estatista, este modelo que ahoga las energías y libertades individuales en todos los discursos, en todas las comisiones, y no solo verbalmente, también por escrito. Asambleísta Torres, estamos ya en el segundo semestre del año. ¿Cuál va a ser el papel que jugará la oposición respecto de los temas que todavía están pendientes dentro de la agenda legislativa? Por ejemplo, en los proyectos de ley que han sido archivados, ¿insistirán de alguna manera? ¿Cómo trabajarán? Bueno, de la misma forma, con argumentos, con posiciones, pedagógicamente, como reclama Virgilio, con la fuerza de nuestros argumentos y de nuestras razones, porque aquellos que tenemos una posición clara, con valores, con principios, con ideología, con estrategia y con táctica, no nos equivocamos. De allí que nosotros, a pesar de que somos la minoría de la minoría, daremos la lucha que nos estamos obligados a dar para evitar que se consolide este modelo estatista, concentrador, con leyes punitivas, con leyes que ahogan las energías individuales y colectivas de los ciudadanos. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, bueno, como mencionábamos, hay todavía una agenda prevista con temas pendientes. La presidenta de la Asamblea Nacional habló de prioridades, como lo son el Código de la Salud, el Código de Trabajo, y todavía hay otros tantos que han quedado relegados. ¿Cuál va a ser el papel dentro de estos meses? Bueno, nosotros al inicio del año le presentamos al país una agenda legislativa en la que están importantes iniciativas como las que usted señala, el Código Ambiental, el Código de la Salud, son todavía temas que están pendientes. Ahora, todas estas leyes, y en esto yo tengo que ser claro, obviamente tienen una óptica política muy clara. Nosotros sí creemos en el papel del Estado. Creemos en el papel del Estado y de un papel activo de cara a la regulación. Mire que esto es aceptado por los liberales, pero sin embargo aquí en el Ecuador se había perdido esa capacidad de regular y eso generó grandes problemas para el país. Creemos en un Estado que planifica, que ve el mediano y largo plazo. Antes de este gobierno, ¿qué era la oficina de planificación? Una cuestión absolutamente secundaria que daba atrás de la vicepresidencia, que no servía para nada. Ahora nuestro interés es no solo poder realizar las grandes obras de aquí hasta el 2017, sino también en la perspectiva de futuro. No podemos dejar de pensar que en todas estas leyes tiene que haber una óptica de un Estado que redistribuye. Esto es un elemento fundamental. Todavía, a pesar de 7 años de gobierno, uno de los grandes retos que tenemos es la redistribución, una sociedad todavía en el Ecuador que es desigualitaria. Estos son elementos que deben cruzar todas y cada una de las leyes. Esa es nuestra perspectiva. Así hemos trabajado estas leyes. Y yo señalo, y digo ahí nuevamente, y vuelvo al tema de la oposición, hemos hablado de que hay una ausencia de cumplir esta función contestataria. Hay una ausencia de liderazgo. Como no hay liderazgo, hay muchos intereses. Y como hay muchos intereses, es imposible que puedan establecer adecuadas observaciones que puedan también indicarle a la sociedad que puede haber otra alternativa. Pero también me parece que hay falta de eficiencia en la oposición. 15 segundos. En este momento tenemos los gobiernos de ahora, son gobiernos técnicos políticamente conducidos, por lo tanto también demanda eficiencia en la oposición, y yo creo que ahí no hay, y por lo tanto corren un grave peligro, caer en estas tentaciones que llama Sartori, o de la demagogia o del obstruccionismo. Gracias. Amigos, volvemos en Tesis y Antítesis, vamos a una pausa breve, pero enseguida continuamos con más, hablando del balance de la tarea legislativa. Regresamos. Estamos ya en el bloque final de Tesis y Antítesis, este programa de debate político donde esta semana abordamos la evaluación del trabajo legislativo. Asambleísta Torres, en estos últimos 3 minutos, bueno, usted mencionaba que la oposición seguirá trabajando de la misma manera, pero ¿cuáles son sus expectativas para estos próximos meses? Bueno, cada uno de los miembros de la oposición hemos tratado de actuar de manera responsable. Yo no puedo decir
que alguno de aquellos que integran la oposición haya sido un irresponsable al tratar los temas. Unos hablan más, otros hablan menos, pero todos están suficientemente informados y votan conscientemente en cada tema. Creo que es uno de los mejores bloques en general de oposición que se ha tenido desde el año 2008 hasta esta fecha. Una oposición no obstruccionista, porque no tiene capacidad de obstruir, no tiene votos, pero sí una oposición altamente deliberante. Sería bueno, Virgilio, que se evaluara lo que han hecho los miembros de la oposición en las comisiones. El aporte ha sido sustancial y algunas legisladoras de oposición les tienen inclusive terror en las comisiones debido a su conocimiento. En esta Comisión de Derechos Laborales, de lo que conozco, a la legisladora Cristina Reyes, que es una magnífica legisladora, ni siquiera le invitan para esos procesos de socialización de la ley de los fondos privados de cesantía. Conozco que hace pocos días ha llegado tarde porque no sabía que iba a darse la socialización, precisamente para decir la verdad, que los maestros y otros integrantes de los fondos de cesantía esperan hacerlo. Ha habido muchísima responsabilidad y la seguirá existiendo, porque esa es nuestra obligación, con las limitaciones numéricas del caso. ¿Qué leyes vienen? Bueno, algunas importantes. El Código Orgánico General de Procesos, un instrumento básicamente técnico que va a revolucionar el litigio en el país y que ojalá con independencia judicial mejore los tiempos y la calidad en las resoluciones judiciales. Es un tema que nos va a ocupar los próximos 2 meses. Ya se inició el primer debate con grandes expectativas. Así como existen esos instrumentos técnicos en el ámbito jurídico, hay otros económicos de importancia. Virgilio conoce el Código Monetario y Financiero porque forma parte de la comisión que lo trató. Pues allí estuvimos los de la oposición, con propuestas, con alternativas y por supuesto con críticas. En mi caso, ¿cómo no iba a criticar esta superjunta política de regulación que al parecer solo tendría 55 funciones según el artículo 14, pero que sumadas todas las funciones que están distribuidas a lo largo de la ley, pasa de las 110. Una superjunta, la más poderosa entidad pública en el territorio ecuatoriano, con una gran incidencia en el manejo de los flujos económicos del país. La oposición, por lo tanto, en la tarea legislativa hará lo que le corresponde y también en la fiscalización. Como no podemos traer a los ministros al pleno, pues en las comisiones se hace lo que le corresponde a un legislador de oposición, preguntar a los ministros o independientemente de la información documentaria. Yo, por ejemplo, he hecho varias preguntas, he tenido respuesta afortunadamente, la presidenta ha dado el trámite y estoy evaluando en algunos casos, especialmente por obras viales retrasadas en Tungurahua y en el centro del país, llamar a la ministra de Obras Públicas a la comisión. Pero en todo caso, oportuno que ustedes como oposición definan una estrategia que les permita consolidarse. Es que la estrategia está definida. ¿Cuál es la estrategia? Pelear en cada ley que envía el gobierno, que presenta el bloque de gobierno. Esa es la estrategia. Pero además de la crítica, proponer. En cada caso se hacen propuestas, observaciones por escrito, en lugar de este artículo, este otro artículo. Pero claro, de ahí aceptarán 1 de 100. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, su respuesta frente a lo dicho y también qué puede esperar la ciudadanía respecto del trabajo de la Asamblea en esto que queda del año. Yo no soy de aquellos que se conforma con lo que hemos realizado. Yo autocríticamente creo que personalmente habrá faltado mucho por hacer y seguramente como bloque también tenemos responsabilidad. Puede ser que en cambio a nosotros el tener la mayoría a veces nos acomode un poco y no nos permita profundizar y estudiar suficientemente cada tema. Pero lo mismo hay que decir de la oposición. No hay un papel adecuado ni en el tema de propuestas que sean globales, propuestas que sean integrales. No hay un papel adecuado en la función de contestación, en la función de control, ni tampoco en la función de cooperación. Porque se piensa a veces que el rol de la oposición es solo oponerse, ¿no? Como ese Bourdieu, un peso muerto, un peso negativo. No, también la oposición tendría que tener la suficiente sensatez para cooperar y para poder abonar en todo aquello que sea positivo para la sociedad. Pero es lo que asegura el asambleísta Torres que se hace como oposición. Pero si uno revisa, más allá, como yo vuelvo a señalar, de 2 o 3 voces que son excepcionales, no hay esta actitud como oposición, no hay una estrategia, ni siquiera de los bloques políticos mayoritarios, hay distintas fuerzas, pero pensar
que en cada uno de esos bloques hay un trabajo sistemático, una reunión permanente para poder trabajar y desarrollar el trabajo legislativo, eso no es cierto. Coordinación como por ejemplo lo hace el bloque de gobierno. No creo que seamos un ejemplo, pero eso es lo que esperaríamos de cada uno de los bloques políticos. Eso no existe. Luego, las convocatorias aquí están regladas. Por lo tanto, cada legislador tiene que ser debidamente convocado, sea al pleno o a una comisión. Si no es así, esa reunión no existe, es una reunión informal. No puede haber que a algún legislador no se le convoque a esas reuniones. Aquí hay diferentes puntos de vista, hay conceptos, hay una matriz conceptual, ideológica, política absolutamente diferente. Pero, más allá de eso, nosotros cumplimos este papel pensando no solo en el Ecuador de ahora, sino en cómo resolvemos los grandes problemas del Ecuador también hacia futuro. Por eso, creo yo que en los próximos meses, efectivamente, uno de los temas que debe discutir, y en eso coincido, no solo en la Asamblea, no solo entre los legisladores, no en los estrechos márgenes de la Asamblea, sino con la sociedad, es por ejemplo el tema de la reelección, para poder continuar este proceso de transformación que tiene el Ecuador. Ahora también para los próximos meses tenemos algunas leyes pendientes. Ya se ha señalado, el Código Orgánico General de Procesos es uno de ellos que se está tramitando, la ley de tierras, esperamos que podamos tener también una nueva ley de tierras que me parece importante. No puede haber cambio de la matriz productiva si al mismo tiempo no se resuelve el tema del agro. Ese es otro tema central que está pendiente. Hay otras leyes que están ahí planteadas, la ley de ordenamiento territorial y uso del suelo, la ley eléctrica, la ley de telecomunicaciones. Todas estas leyes tienen una perspectiva clara del rol que debe jugar el Estado, regular, planificar, redistribuir, pero al mismo tiempo una perspectiva de futuro, de solucionar los problemas de ahora, pero pensando también en el mediano y largo plazo del Ecuador. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres, por sus criterios. Ustedes, amigos, recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Tesis y Antítesis se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a partir de las 8 de la mañana y se difunde por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. Se crea también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Hasta la próxima semana.